your fucking hands up. Muy buenas gente de YouTube, en esta ocasión les traigo este video muy informativo que les va a ayudar a ser mucho más eficientes en tus partidas de MJ y BR. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas absolutamente de nada, y vamos a tocar estos puntos que son más importantes. Como les dije en unos videos anteriores, no me considero una persona muy competitiva, así que tómenlo esto mucho en cuenta, pero con estas tips que te voy a brindar vas a ser de todas maneras una persona competitiva en el futuro. Vamos con el primer punto, que va a ser la paciencia y la mucha práctica que le vas a dar al juego, ya que no te debes de cerrar mucho, es solamente probar un arma. Tienes que tratar de probar absolutamente todas las armas que están en el juego, así para que te des cuenta más o menos de qué arma es un poco más fuerte. Pero esto vamos a acompañarlo también con este otro punto, que va a ser revisar todas las armas metas que están en esa temporada, ya que sea que lo veas en el 2022 o ya en fines de este año, que es 2021, sea cual sea, revisa siempre el cambio de balance de armas que se da en cada temporada, ya que hay unos pequeños cambios y por ahí de todas maneras hacen algunos ajustes. Pero igual estoy aquí subiendo las mejores armas, algunas configuraciones para MJ que te van a ayudar en eso también, así que te invito a que revises los demás videos que están subidos en el canal. Y algo muy importante que quieres hacerles recordar es que traten de estar rotando, ya sea en partidas de MJ o BR, para que te dé un poco más de tiempo en recuperar tu vida, ya que esto, ya sea en BR, que es un poco más para colocarse las placas, pues no te ayudan a encontrar muy rápido las personas que te están atacando. Esto es algo muy importante y muy útil que se hace normalmente, es tratar de rotar y que no te traten de ver las otras personas, para que tengas tiempo en recuperarte toda tu vida y las placas. Ok, vamos ahora sí con la configuración dentro del juego, ya que con esto nos va a ser un poco más factible hacer algunas cositas más. Ok, por aquí vamos a ver que vamos a entrar aquí a configuración, y por defecto yo lo tengo en modo avanzado. Este modo avanzado va a ser tanto para MJ, BR y hasta zombie, así que intente probar este modo avanzado, pero también con el disparo desde cadera, así que no se olviden de eso. Disparar desde cadera es muy importante. Te recomiendo que esta configuración en básico lo pauses y revises cada cosa que tengo seleccionado y veas qué es lo que te falta a ti. Pero aquí tenemos la cantidad de daño, que lo tengo marcado, y esto de la transparencia, claro que lo puedes subir o bajar, pero esta cantidad de daño me da a conocer a mí cuánto le he hecho de daño a la otra persona, para saber más o menos o decirle a mi compañero, anda, mátalo, ya que está muy cerca por ahí, y te ayudan un poquito en eso, ¿no? Aquí tenemos también el campo de visión de cámara, que yo lo tengo absolutamente en 90. Esta cantidad también ayuda mucho a ver qué tan amplio puede ser esto de aquí, ¿no? Vamos aquí ahora sí con el modo VR. En modo VR igual, revisen todas las configuraciones que tengo por ahí arriba marcados. Acá igual tengo la cantidad de daño ahí marcado,
Pero aquí algo que cambia es el sprinter siempre, que lo tengo activado, ya que no quiero que cuando haga ese salto y deslizar no se trabe, así que actívenlo siempre eso. Aquí también el campo de visión de cámara, tanto tercera y primera persona, también lo tengo al máximo. No voy a tocar nada de sensibilidad porque la sensibilidad es acomodarse cada uno con ustedes mismos, eso ya les ayuda a su dispositivo. Pero aquí en ajuste de botín vamos a tocar muchas cosas. Aquí el reparar de blindaje, yo les recomiendo que lo configuren así. Un slot son 6 de blindaje verde, acá igual 2 de azul que es el avanzado y 2 del morado. Pero aquí también está algo muy importante, la mira. Esto es lo que yo tengo desmarcado y marcado. Esto me ayuda más que todo es para que no recoja las armas y con las miras predeterminadas, que a veces es muy incómodo. Aquí tenemos también las granadas racimo y las granadas normales que yo lo uso, pero lo más importante creo que es esto de aquí. Esto de aquí prácticamente es lo que me ha hecho ganar muchas partidas, ya que no tengo que modificar en la mochila, irme hasta al arma y sacar las runas y poner otro que por ejemplo tenga un fusil de asalto con tiro de precisión, pero tiro de precisión prácticamente no me ayuda, pues descartado. Aquí yo recomiendo que tengan 3 runas marcadas en cada categoría de arma. Esto de aquí les va a ayudar mucho cuando estén dentro de las partidas. Y no tocar mucho la mochila, ya que eso es el peor error que puedes cometer, ya que estás perdiendo tiempo en vez de ser un poco más rápido. Así que aquí tienes mi configuración que uso normalmente en las partidas de VR. Espero que te haya gustado, espero que les haya servido toda esta información. Igual les invito a que se suscriban, dejen su me gusta y dejen su like. Y por aquí a la izquierda dejaré las configuraciones que ya tenemos aquí en ese canal subidos de las armas metas. Así que no te pierdas de nada y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.